Buen día, mi nombre es Juan Pablo Martínez y este es mi video correspondiente al parcial número 3 de la asignatura Principios de Bioquímica para el primer semestre del año 2021. En esta ocasión vamos a enfrentar a 6 procesos bioquímicos y hormonas, nombrando sus características propias y las diferencias entre sí. Vamos a iniciar con la glucólisis versus la gluconeogénesis. Iniciaremos hablando sobre la glucólisis. Esta es una ruta metabólica ancestral que se encarga de oxidar la glucosa para obtener energía para la célula. Esto se realiza por medio de una serie de reacciones, 10 en total, donde la glucosa se rompe en dos moléculas de 3 carbonos llamadas piruvato. Este proceso ocurre en el citosol de la célula y se puede dividir en dos grandes fases, una en la que se requiere energía y otra en la que se libera. En la que se requiere energía, la glucosa se reordena y se le agregan dos grupos fosfato que provienen de moléculas de ATP, causando inestabilidad y dividiéndola así en dos mitades, formando dos azúcares fosfatados de 3 carbonos. Por otro lado, la fase que libera energía ocurre dos veces, una por cada azúcar, convirtiéndose en piruvatos, produciendo total 4 moléculas de ATP y 2 de NADH. Si hay oxígeno presente, el piruvato se puede oxidar hasta dióxido de carbono en la respiración celular y así obtener más moléculas de ATP. Por otro lado, si no hay oxígeno, se dará el proceso de fermentación, pero esa es otra historia. Dentro de todo este proceso se encuentra una enzima muy importante que acelera o frena la glucólisis en respuesta a las necesidades energéticas de la célula, la fosfofructosinasa, que cataliza la formación de la inestable molécula de azúcar. Ahora vamos a hablar de la gluconeogénesis. Este es el proceso de elaboración de la glucosa a partir de sustratos no glúcidos o sus propios productos de descomposición o de los productos de descomposición de lípidos o proteínas. Estos sustratos pueden ser aminoácidos, lactato, glicerol y propionato. Este proceso se lleva principalmente a cabo en estado de ayuno e inanición o durante ejercicios muy intensos. Se realiza en el citosol y en la matriz mitocondrial del hígado o el riñón para mantener el nivel de glucosa necesario en sangre que necesita el cerebro y los músculos para atender sus demandas energéticas. Esta ruta bioquímica empieza por dos piruvatos que acabarán en una glucosa. En primer lugar, el piruvato se transformará en oxalacetato por medio de 2 ATP y la enzima piruvato carboxilasa, y pasará a ser fosfonilpiruvato con ayuda de PEP carboxiquinasa. De aquí en adelante son los procesos de la glicólisis, pero de manera inversa. Y así vamos a enfrentarlas. En primer lugar, la glucólisis pasa de glucosa a piruvato y la gluconeogénesis lo hace al contrario. Sin embargo, no son reacciones inversas. De las 10 reacciones de la glucólisis, 3 son irreversibles y en la gluconeogénesis son sustituidas por reacciones nuevas. Por otro lado, a grandes rasgos, ambas se llevan a cabo en el citosol de las células. También ambas son altamente exergónicas, liberando mucha energía mientras se llevan a cabo. Además de esto, la primera está controlada por la concentración de glucosa, mientras que la otra está controlada por la concentración de lactato y otros precursores. Por último, la glucólisis aumenta su actividad después de comer y la gluconeogénesis después de ayunar. Habiendo hablado de estos dos procesos, vamos ahora a conocer a dos hormonas muy importantes, la insulina y el glucagón. En primer lugar, vamos a conocer a la insulina, siendo una hormona que interviene en el anabolismo y que permite que la glucosa en sangre pase a las células para utilizarlas como fuente de energía o almacenarlas a futuro, bajando el nivel de azúcar en las venas y arterias. Estas se producen en las células beta del páncreas y son liberadas al torrente sanguíneo cuando aumenta la glucosa, como después de consumir alimentos. Por otro lado, la insulina también estimula la síntesis de glucógeno en el hígado. Niveles anormales de esta hormona causan diabetes, enfermedad causada por un desorden en el nivel de glucosa. Es la causa más común de hiperglucemia. Esta se divide en tipo 1 y 2. En la diabetes tipo 1, el cuerpo produce muy poca o nada de insulina. Y en la diabetes tipo 2, las células no responden bien a esta hormona y no pueden absorber suficiente glucosa de la sangre. Y su exceso en sangre puede causar hipoglucemia. Ahora vamos a conocer a su contraparte, el glucagón.
Esta es una hormona peptídica hiperglucemiante que se produce en las células alfa del páncreas y su función es estimular la producción de glucosa y el aumento de la gluconeogénesis. Su acción se da principalmente en el hígado, activando procesos catabólicos conducentes a la liberación de glucosa en sangre, promoviendo la degradación del glucógeno. Además, en este órgano, su efecto hiperglucemiante se activa, desactivando a la piruvato quinasa y estimulando la conversión del piruvato en fosfonolpiruvato, inhibiendo así la glucólisis. En casos de hipoglucemia, las personas que la padezcan deberán inyectarse regularmente glucagón. Habiendo conocido estas dos hormonas, vamos a comparar las cosas que comparten y las que son distintas. Por un lado, aunque ambas hormonas se producen en el páncreas, lo hacen en distintos tipos de células de este órgano. La insulina lo hace en las células beta y el glucagón en las células alfa. Además de esto, la insulina disminuye los niveles de glucosa en sangre, mientras que el glucagón los aumenta. Asimismo, esta primera hormona se activa después de comer, mientras que su contraparte se activa en ayunos prolongados. Y por último, la insulina estimula la generación de glucógeno en el hígado, mientras que el glucagón estimula su degradación para la obtención de glucosa. Vamos a pasar ahora el último versus bioquímico entre dos procesos que producen ATP, la fosforilación oxidativa y la fotosíntesis. Iniciaremos hablando de la fosforilación oxidativa, que viene siendo la etapa final de la respiración celular, y esta se conforma por la cadena de transporte de electrones y la quimiósmosis. En este primer componente, los electrones se transportan de una molécula a otra y la energía liberada cuando se transfieren se utiliza para formar un gradiente electroquímico. Y en la quimiósmosis, esta energía almacenada se utiliza para sintetizar ATP. Visto de manera más detallada, esta cadena de transporte de electrones está compuesta por una serie de proteínas y moléculas orgánicas ubicadas en la membrana interior de la mitocondria y que forman cuatro grandes complejos. A medida que viajan por la cadena, pasan a niveles de energía menores, liberando energía durante el proceso que se utiliza para bombear protones, donde entra la quimiosmosis. Los, los protones solo pueden moverse de la matriz al espacio intermembranal por su gradiente de concentración con ayuda de proteínas de canal, como la ATP sintasa, que forma túneles hidrofílicos a través de la membrana mitocondrial. Este proceso contribuye al 80% del ATP obtenido por degradación de la glucosa con la respiración celular. Muy bien, ahora vamos a conocer a otro proceso que produce ATP, la fotosíntesis, en particular a la fase lumínica, que en su primera fase depende directamente de la luz. Este proceso inicia en la cadena transportadora del cloroplasto, en complejos de clorofila-proteína que se agrupan en unidades llamadas fotosistemas, que están en los tilacoides de los cloroplastos. Cada fotosistema, ya sea el 1 o el 2, que captan distintas longitudes de onda, cuentan con una zona de reacción donde ocurren las principales reacciones y se da la fosforilación, que inicia por la absorción de luz y puede ser cíclica o acíclica. En las plantas, el proceso inicia en el fotosistema 2, cuando un fotón es captado por los pigmentos antena y la posterior excitación de un electrón que abandona el centro de reacción por medio de moléculas transportadoras de electrones, y que la clorofila P680 repone por medio de la ruptura de una molécula de agua. A medida que el electrón pasa por la cadena, va liberando energía que ayuda a bombear iones hidrógeno, generando un gradiente de protones que vuelve al estroma con ayuda de la ATP sintasa, formando una molécula de ATP. Luego de esto, el electrón llega al centro de reacción del fotosistema 1 y pasa por otra cadena de electrones, donde pasará a formar parte de una molécula de NADPH. Habiendo conocido estos dos procesos, vamos a comparar sus similitudes y diferencias. En primer lugar, ambas producen ATP, pero por distintas vías. La fosforilación oxidativa ocurre en las mitocondrias y la fotosíntesis en los cloroplastos. La fosforilación oxidativa requiere glucosa y oxígeno y genera dióxido de carbono y agua. Cosa contraria ocurre con la fotosíntesis, que requiere dióxido de carbono y agua y genera glucosa y oxígeno. Por último, cabe destacar que la fosforilación oxidativa ocurre en células animales, vegetales y en prácticamente todos los eucariotas, mientras que la fotosíntesis solo tiene lugar en células vegetales, algas y en algunas bacterias fotosintéticas.
Muchas gracias por ver este video.